Hola, soy Josh. Y cuando Jeffrey Epstein murió, tenía una asombrosa fortuna de 600 millones. Hoy en The Infographic Show revelaremos a dónde fue ese dinero. Solo 2 días antes de morir en una cárcel federal, Epstein firmó un fideicomiso que establecía quién recibiría partes de su patrimonio y fortuna. El documento de 32 páginas. El fideicomiso de 1953 estuvo oculto años. Ahora, con la publicación reciente de archivos de Epstein, el público puede verlo. Aunque grandes partes del documento han sido redactadas, incluyendo los nombres de algunos beneficiarios, otras secciones permanecen intactas. Epstein destinó $1 millón a al menos 10 personas en el fideicomiso de 1953 sin Maywise. Estas personas incluían a Peter Seytomer, Pierre Jules, Germaine Rouen, Daphne Wallace, Una Pascal y Cecile de Jong. Para la mayoría de ellos, casi no hay información disponible públicamente. No hay antecedentes ni ninguna conexión conocida con Epstein. Pero sí sabemos un poco sobre al menos uno de ellos. Cecile de Jong fue la primera dama de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos de 2007 a 2015, mientras que su esposo, Jen de Jong, fue el gobernador. Según demandas, Epstein le pagó para ayudar con varios asuntos burocráticos y regulatorios. Correos publicados mostraron que Epstein pagó las matrículas de sus hijos. De Jong niega actos indebidos. Epstein dejó 2 millones a una mujer cuyo nombre ha sido redactado. Otras 2 personas también recibieron 2 millones. Erika Kellerhals y Bryce Gordon no son muy conocidos, pero existen datos interesantes sobre ellos en línea. Erika Kellerhals lidera un despacho en Islas Vírgenes encargado de la herencia de Epstein, según Vanity Fair. Su conexión con Epstein se remonta al menos hasta 2011, cuando ayudó a transferir la propiedad de la mansión del multimillonario Leslie Wexner en la ciudad de Nueva York a una entidad controlada por Epstein. Ocupó cargos clave en sus organizaciones benéficas como secretaria y tesorera de Gratitude America y de la fundación XEI, Epstein Islas Vírgenes, donde también fue fideicomisaria. La firma de Keller Hall aparece en el testamento de Epstein. Bryce Gordon, exmiembro de la Fuerza de Defensa de Nueva Zelanda, supuestamente ayudó a manejar el imperio inmobiliario de Jeffrey Epstein con su esposa Karen Gordon. Medios de Nueva Zelanda informan que los Gordon fueron de los empleados más antiguos de Epstein. Primero, administraron su rancho en Nuevo México y después su resort privado en la isla Little St. James, llamada Isla Epstein. Epstein planeaba dejar $3 millones a cada uno de los siguientes: Bella Klein, Luciana A. Fontanilla, Junior Merwin de la Cruz, Simona Petrecki, Kathy Lindemann, Perry Barth y Misha Gramanov. Epstein dejó mucho dinero a varias personas, pero solo Bella Klein tiene perfil público. De las demás casi no hay información. Ella fue mencionada en informes sobre Epstein, y según The Daily Beast y The New York Post, trabajó como su contadora en Nueva York. En 2020, Klein fue citada por el fiscal general para entregar documentos y recibos sobre pagos a mujeres relacionadas con Epstein, al igual que muchas de las otras personas en estos puestos de beneficiarios de menor nivel. No hay evidencia, ni siquiera una sugerencia, de que Klein supiera sobre las actividades ilegales de Epstein o que tuviera algo que ver con él. Fredersen David Rogers fue uno de los 2 pilotos que trasladaron personas a la isla Epstein. Los informes muestran que Rogers trabajó para Epstein durante varias décadas, desde principios de los años 90 hasta su muerte en 2019, pilotando múltiples aeronaves propiedad del traficante. Rogers colaboró varias veces con las autoridades y fue un testigo valioso en la investigación de Epstein. Él mantenía registros de vuelo escritos a mano que mostraban los viajes que había realizado y a quienes había transportado a lo largo de los años. Estos registros de vuelo se usaron como evidencia en el juicio de Ghislaine Maxwell en 2021. Ayudaron a confirmar la identidad de algunas personas conocidas que visitaron la isla de Epstein, incluido Andrés Mountbatten Windsor. Un informe de The Daily Mirror confirmó que el expríncipe viajó al menos 10 veces en el avión de Rogers. Se reservaron $5 millones para personas clave en la vida de Epstein. Incluían a Ana Rodríguez Bladsen, Bajera Kotin, Emma, Eduardo Rod Larson, Martin Nowak y Carolina Lang. Hay otra persona con el nombre redactado. Martin Nowak es el más conocido, profesor de matemáticas y biología, nacido en Austria, conocido por su trabajo en dinámica evolutiva en Harvard. Ha sido profesor en la Universidad de Oxford y en Princeton. Según informes, mantuvo una relación personal y financiera cercana con Epstein durante años. En 2011,
Nowak mencionó y agradeció a Epstein en el prefacio de su libro, Dinámica Evolutiva, explorando las ecuaciones de la vida, escribió: "Agradezco a Jeffrey Epstein por muchas ideas y por permitirme participar en su apasionada búsqueda del conocimiento en todas sus formas". Nowak fue investigado en 2021 por su relación con Epstein. Sus sanciones fueron levantadas y sigue en el profesorado de Harvard. Su nombre también aparece varias veces en los archivos recientemente publicados de Epstein, incluyendo intercambios de correos electrónicos entre él, Epstein y Ghislaine Maxwell. Nowak no ha sido acusado ni enfrenta cargos o reclamaciones de mala conducta. Gladstein Vira Cotrin, franco-brasileño, fue mayordomo, chofer y cocinero de Epstein y administró su lujoso departamento de 8 habitaciones en París. Caroline Lang, hija del exministro francés Jack Lang, es productora de cine y contó que conoció a Epstein por Woody Allen en 2012. Emma y Edward Rod Larson serían hijos del exdiplomático noruego Terje Rod Larsen y la diplomática Mona Juul. Terje Rod Larsen llamó a Epstein su mejor amigo. Renunció como presidente del Instituto Internacional de la Paz en 2020 tras revelarse sus vínculos. Mona Juul fue suspendida temporalmente mientras Noruega investiga sus vínculos con Epstein. 7 personas recibirían 10 millones del fideicomiso de Epstein. 4 siguen sin identificarse porque sus nombres están redactados, pero 3 ya se revelaron: Lawrence Paul Wysowski Jr., Ghislaine Maxwell y Mark Epstein. Wysowski fue el segundo piloto privado principal de Epstein, según informes y documentos judiciales. Durante décadas trabajó para Epstein piloteando helicópteros, jets Gulfstream y el Boeing 727 conocido como el Lolita Express. Como Rogers, Wysowski ha sido clave para los investigadores, ayudando a rastrear los movimientos de Epstein y quién viajaba a su isla. Wysowski fue el primer testigo en el juicio de Ghislaine Maxwell en 2021. Él admitió haber transportado en los aviones de Epstein a varias personas notables a lo largo de los años, incluyendo al expresidente de Estados Unidos Bill Clinton, Andrew Mountbatten, Windsor y actores como Kevin Spacey y Chris Tucker. Wysowski decía que la puerta de la cabina siempre estaba cerrada en vuelo, aunque a veces veía jóvenes pasajeras abordar. No presenció actividades ilícitas a bordo. Ghislaine Maxwell es conocida por su cercana relación con Epstein y por ser su mano derecha. La Socialité británica conoció a Epstein a inicios de los 90 primero como pareja y después como una de sus aliadas más cercanas hasta su muerte. Empleados y asociados de Epstein la describen como responsable de operaciones domésticas y la número 2 en gestión de propiedades, personal y logística. Se cree que facilitó el reclutamiento y preparación de las víctimas de Epstein. Usó sus conexiones como socialité con figuras influyentes para apoyar y ampliar el imperio ilegal de Epstein. Tuvo amistades duraderas con Andres Mountbatten, Windsor, Bill Clinton y Donald Trump. Maxwell fue arrestada en 2020, acusada de múltiples delitos de tráfico sexual y conspiración, y condenada a finales de 2021, fue sentenciada a 20 años de prisión y permanece tras las rejas hasta principios de 2026. Marcos Epstein es el único hermano de Jeffrey Epstein, un desarrollador inmobiliario con base en la ciudad de Nueva York. Marcos nació en 1954, un año después que su hermano. Inicialmente trabajó como artista antes de dedicarse a la inversión inmobiliaria y fue presidente de la empresa de Jeffrey Epstein, J. Epstein Company. También fue dueño y operó varias otras empresas a lo largo de su carrera. Ha sido entrevistado e investigado a lo largo de los años debido a sus estrechos lazos familiares con Jeffrey Epstein. No hay pruebas creíbles de que Mark participara en los crímenes de su hermano. Él afirma que, aunque sabía que su hermano tenía relaciones con mujeres muy jóvenes, desconocía los actos reales de Jeffrey. Hasta 2006, cuando la policía empezó a investigarlo y surgieron las primeras acusaciones. El fideicomiso de Epstein indica que $10 millones deben ser gestionados por Mark en un fideicomiso para sus hijos, no entregados directamente a él. 3 personas más fueron nombradas en el fideicomiso de Epstein de 1953 y recibieron las sumas más altas. Richard Kahn obtuvo $25 millones. Según informes de los medios, Kahn fue el contador de Epstein durante más de una década. Administró varios aspectos de los libros y asuntos financieros del traficante sexual, y trabajó de cerca con su abogado, Darren Indyke. Pronto escucharemos más sobre alguien. Kahn fue nombrado presidente de una de las entidades sin fines de lucro de Epstein, Gratitude America, y fue designado coejecutor de su patrimonio en su testamento de 2019. Ha estado bajo escrutinio e investigación, pero no se han presentado cargos penales en su contra. Kahn afirma que desconocía abusos o tráfico
y que ninguna víctima de Epstein le pidió ayuda. Epstein supuestamente prometió $50 millones a su exabogado Darren Indyk. Indyk conoció a Epstein hace décadas, mientras trabajaba en un pequeño bufete de abogados en Nueva York que manejaba los negocios inmobiliarios de Epstein. Tras pocos años como abogado, Indyk solo tuvo a Epstein como cliente. Ayudó a Epstein a establecer su base en las Islas Vírgenes de Estados Unidos y participó activamente en casi todo su negocio durante décadas. Epstein fue generoso con Indyk. Le pagó un departamento en Nueva York y millones por sus servicios durante años. Indyk ocupó cargos ejecutivos en varias entidades de Epstein, incluidas organizaciones sin fines de lucro y empresas. Fue designado coejecutor del patrimonio de Epstein junto con Richard Kahn y tampoco enfrentó cargos penales. La persona que iba a beneficiarse con la mayor parte de la riqueza de Epstein era Karina Shuliak, la última novia conocida de Epstein. En su fideicomiso, Epstein dejó a Shuliak $50 millones más, otros 50 millones destinados a establecerse como una anualidad que se le pagaría durante el resto de su vida. Le prometió varias propiedades, un anillo de diamantes de 33 quilates y una colección de diamantes sueltos. Shuliak, originaria de Bielorrusia, se mudó a Estados Unidos en 2009 y estudió odontología en la Universidad de Columbia. Se decía que tuvo una relación de 8 a 10 años con Epstein hasta su arresto, y que fue la última persona en hablar con él antes de su muerte en prisión. Los informes también señalan que Epstein admitió haber considerado casarse con Shuliak en algún momento, a pesar de que ella estaba legalmente casada con otra mujer, Jennifer Kalin, durante gran parte del tiempo que estuvieron juntos. Como otros en el fideicomiso, Shuliak ha enfrentado intenso escrutinio mediático, pero no hay declaraciones oficiales que indiquen que ella estuvo involucrada en las actividades criminales de Epstein, incluso con las asombrosas sumas de 7, 8 y 9 cifras en el fideicomiso de Epstein. Es importante recordar que ninguna de las personas mencionadas tiene garantizado recibir algún tipo de dinero. Uno de los abogados del patrimonio de Epstein, Daniel Weiner, dijo a los reporteros que ningún beneficiario recibirá dinero de ese patrimonio, a menos que y hasta que todos los acreedores y reclamaciones sobre el patrimonio hayan sido satisfechos en su totalidad primero, incluyendo las reclamaciones de mujeres que sufrieron abuso a manos del señor Epstein. Aunque Epstein tenía una asombrosa fortuna de $600 millones cuando murió, esa cifra ha disminuido mucho desde entonces, gracias a impuestos, honorarios legales y pagos a las víctimas, incluyendo un enorme acuerdo de $290 millones para algunas sobrevivientes que se finalizó en 2023. Así que puede que ni siquiera quede suficiente dinero para cubrir todos los pagos que Epstein planeó originalmente. Lo que reste podría ir a las víctimas de sus crímenes, que siguen tomando acciones legales contra él y sus asociados. Descubre qué le pasó a Jeffrey Epstein o haz clic en este video.